bienvenidos a este nuevo relato. Hoy quiero que me acompañes a un viaje oscuro, a un edificio que sigue de pie como un testigo del sufrimiento humano. Allí, entre pasillos interminables y ventanas quebradas, se esconde una historia real que muchos consideran una de las más aterradoras de Estados Unidos. Hablo del Hospital Psiquiátrico de Waverly Hills, un lugar donde la vida y la muerte convivieron de la manera más cruel. Para entender su origen debemos retroceder al año 1910. En aquel entonces, la tuberculosis azotaba al mundo con fuerza implacable. La enfermedad era conocida como la plaga blanca y se extendía con una rapidez que sembraba terror en todas las ciudades. Quien la contraía estaba condenado a meses de agonía entre fiebres altas, tos sangrante y un aislamiento que, en muchos casos, era más doloroso que la propia enfermedad. Ante la desesperación, las autoridades sanitarias decidieron construir hospitales especializados, alejados de la población sana. Waverly Hills fue uno de ellos, levantado en lo alto de una colina en Louisville, Kentucky, rodeado de bosques espesos. El objetivo era claro: encerrar allí a los enfermos, mantenerlos bajo observación y, si la suerte lo permitía, darles una oportunidad de sobrevivir. Pero para muchos, aquellas puertas significaban el principio del fin. El edificio original era pequeño, pero pronto quedó rebasado por la cantidad de enfermos que llegaban a diario. En cuestión de años, fue ampliado hasta convertirse en un enorme sanatorio con capacidad para cientos de pacientes. Desde fuera, parecía un complejo moderno para su época. Desde dentro, era una fortaleza de dolor. Cada habitación guardaba historias de desesperanza, y cada cama se convertía en el escenario de una lenta despedida. La rutina era fría y mecánica. Los médicos, aún sin cura para la enfermedad, intentaban prolongar la vida con experimentos dolorosos. Las enfermeras caminaban de un lado a otro, sosteniendo bandejas con medicinas que apenas servían para mitigar los síntomas. Los pacientes, consumidos por la fiebre, miraban al techo con los ojos vacíos. Afuera, los familiares solo podían esperar noticias, que casi siempre eran malas. En los pasillos se respiraba un silencio extraño, interrumpido solo por la tos de los enfermos. Los más jóvenes, apenas adolescentes, compartían salas con ancianos que ya habían perdido la esperanza. El eco de los pasos de los médicos retumbaba en los corredores como si fueran campanadas fúnebres. Para muchos, cada visita del personal médico era un recordatorio de que la muerte estaba cerca. Se calcula que a lo largo de su historia, en Waverly Hills, fallecieron más de 60.0 personas. Esa cifra convierte al sanatorio en uno de los lugares con más muertes registradas en Estados Unidos. No es difícil imaginar la carga emocional que guarda un sitio así. Cada rincón, cada escalera y cada ventana parece estar impregnada de sufrimiento, como si las paredes hubieran absorbido los últimos suspiros de quienes murieron allí. Sin embargo, lo que vuelve a Waverly Hills aún más aterrador no son solo las muertes, sino la forma en que se enfrentaba la enfermedad. Los tratamientos eran extremos, dolorosos y, en la mayoría de los casos, inútiles. La medicina de la época estaba basada en la experimentación, y los pacientes se convirtieron en conejillos de indias. Algunos de esos métodos dejaron cicatrices físicas, otros simplemente terminaron en tragedia. Uno de los tratamientos más comunes consistía en exponer a los enfermos al sol y al aire fresco, sin importar si era pleno invierno. Se pensaba que la luz solar purificaría los pulmones. Así, los pacientes eran colocados en terrazas abiertas, cubiertos con mantas, mientras el frío cortaba su piel y su cuerpo debilitado temblaba sin control. Muchos no resistían esas terapias y simplemente morían congelados. Otros procedimientos eran todavía más invasivos. Los médicos practicaban cirugías en las que colapsaban artificialmente un pulmón, con la esperanza de que al descansar pudiera recuperarse. En algunos casos, llegaban a extraer costillas o partes del diafragma para dar más espacio a los pulmones. Estas operaciones se realizaban sin los avances de la anestesia moderna
y las probabilidades de sobrevivir eran mínimas. La sala de operaciones se convirtió en un lugar temido por todos. Los gritos de dolor se escuchaban a través de las paredes, y más de un paciente fue llevado allí, sabiendo que jamás volvería a salir con vida. El olor a sangre y desinfectante impregnaba el aire, y el eco metálico de los instrumentos quirúrgicos era un sonido que provocaba escalofríos. Cada muerte en Waverly Hills era un recordatorio de lo implacable que podía ser la tuberculosis. Los cuerpos, sin embargo, no eran llevados por la entrada principal. Los médicos y directores del hospital temían que ver a los muertos afectara el ánimo de los pacientes que aún luchaban. Por eso, se ideó un sistema macabro para deshacerse de ellos sin que nadie los viera. En lo profundo del hospital se construyó un túnel subterráneo. Tenía una pendiente larga que conectaba el edificio con la parte baja de la colina. Por allí, día y noche, los trabajadores transportaban cadáveres en camillas y carretillas. Era un camino silencioso, oscuro y húmedo, que pronto se ganó un nombre aterrador en el túnel de la muerte. Imagina el sonido de las ruedas arrastrando cuerpos sin vida una y otra vez. Imagina el cansancio de los empleados que con cada descenso perdían un poco de sensibilidad frente a la tragedia. Aquello se volvió una rutina tan común que ya no provocaba horror en ellos. Pero en quienes hoy visitan el lugar, basta con entrar a ese túnel para sentir una presión inexplicable en el pecho. El túnel de la muerte se convirtió en uno de los sitios más temidos del hospital, incluso después de su cierre. Muchos investigadores paranormales aseguran haber escuchado voces allí, lamentos que provienen de ninguna parte. Hay quienes afirman sentir una mano invisible empujándolos en la oscuridad, como si las almas de los que bajaron por ese camino aún quisieran escapar. Pero el túnel era solo una parte de la historia. El resto del edificio no se quedaba atrás. En los pisos superiores, los pacientes pasaban noches interminables, muchos de ellos solos, delirando por la fiebre. Los techos goteaban en los días de lluvia, y las sombras proyectadas por las lámparas de aceite daban forma a figuras inquietantes. Con el paso de los años, el hospital ganó fama de ser un lugar donde se sufría más de lo que se esperaba. Los médicos, pese a sus esfuerzos, no podían controlar la vida. Los pacientes, conscientes de su destino, comenzaban a dejar mensajes grabados en las paredes, dibujos, nombres y fechas que aún hoy pueden encontrarse en las ruinas. Cada trazo es como un eco de desesperación. La tuberculosis fue perdiendo fuerza con la llegada de la streptomicina en la década de 1940. Poco a poco, los casos disminuyeron, pero Waverly Hills ya estaba marcado por décadas de sufrimiento. En 1961, el sanatorio cerró sus puertas, aunque no por mucho tiempo. Lo que vino después sería una segunda etapa, igual o más oscura que la primera. En 1962, el edificio reabrió convertido en un hospital geriátrico psiquiátrico. Los pasillos que antes estuvieron llenos de jóvenes moribundos, ahora se llenaron de ancianos y pacientes con enfermedades mentales. El ambiente cambió, pero el sufrimiento continuó. Y esta vez, los rumores sobre maltratos y negligencia médica hicieron que su papel volviera a resonar con fuerza. Lo que sucedió en esa segunda etapa del hospital dejó cicatrices imborrables, pacientes olvidados en sus camas, gritos de desesperación en medio de la noche, abusos que quedaron silenciados entre los muros. Era como si el edificio mismo se alimentara del dolor humano, repitiendo la historia una y otra vez. Y así, Waverly Hills comenzó a ser conocido no solo como un hospital, sino como un lugar maldito. Después del cierre como sanatorio de tuberculosis y su reapertura como hospital psiquiátrico, las historias de sufrimiento no cesaron. Los ancianos vivían en condiciones deplorables, y los pacientes con problemas mentales eran tratados de manera inhumana. Muchos de ellos morían en soledad, abandonados en sus habitaciones, y otros simplemente desaparecían de los registros. La reputación del lugar cayó tan bajo que la prensa local llegó a denunciar abusos y negligencias. Las noches dentro del hospital eran insoportables.
Los pasillos oscuros parecían extenderse hasta el infinito, y los gritos de los pacientes resonaban como un eco interminable. Los trabajadores confesaban que a veces preferían no recorrer ciertos sectores después del anochecer, porque decían escuchar pasos que no podían explicar y sentir miradas que los observaban desde la penumbra. Con el tiempo, esas historias de apariciones y sucesos extraños comenzaron a ganar fuerza. Uno de los casos más conocidos es el de la habitación 502. La leyenda cuenta que allí en 1928, una enfermera se quitó la vida. Dicen que estaba embarazada de un médico, que no podía soportar la vergüenza y el rechazo, y que decidió colgarse de una lámpara en esa misma sala. Desde entonces, quienes se atreven a entrar allí aseguran sentir una energía sofocante, como si alguien aún estuviera observando desde las sombras. Otros visitantes hablan de ver a una mujer de blanco deambulando cerca de esa habitación. Su figura aparece en fotografías borrosa y difusa, siempre en el mismo rincón. Algunos investigadores paranormales han registrado cambios bruscos de temperatura en el lugar, y hasta psicofonías que parecen repetir el nombre de una mujer con voz apagada. Pero la enfermera de la 502 no es la única presencia que se manifiesta en Waverly Hills. También está la historia del pequeño Timmy, un niño que, según cuentan, murió allí a causa de la tuberculosis. Los guías de las visitas nocturnas dicen que el espíritu del niño sigue jugando con su pelota en los pasillos. En más de una ocasión, esa pelota ha rodado sola frente a los turistas, como si alguien invisible la empujara. Quienes han presenciado este fenómeno afirman haber escuchado una risa infantil en medio de la oscuridad. Una risa que no debería estar allí, en un edificio vacío y abandonado. Lo más perturbador es que, en ocasiones, la pelota no solo rueda, sino que rebota en las paredes, como si alguien realmente estuviera jugando. En el sótano del hospital, otro espectro aterroriza a los visitantes. Se trata de una figura oscura, descrita como un hombre encapuchado que camina lentamente por los corredores. Nadie ha podido ver su rostro, pero su presencia genera un miedo irracional. Algunos piensan que podría ser la representación de toda la energía negativa acumulada en el hospital. Otros creen que se trata de un antiguo trabajador que aún custodia el túnel de la muerte. Ese túnel, que alguna vez fue usado para sacar a los cadáveres sin que los pacientes lo notaran, se ha convertido en el epicentro de la actividad paranormal. Quienes se atreven a recorrerlo aseguran escuchar voces que murmuran su nombre, pasos detrás de ellos y la sensación de ser empujados en la oscuridad. Incluso hay quienes afirman haber visto sombras moverse por las paredes, como si las almas de los muertos siguieran atrapadas en ese camino eterno hacia la salida. No es raro que muchos turistas abandonen la visita antes de llegar al final del túnel. El aire se vuelve pesado, casi irrespirable, y algunos aseguran sentir un frío helado que recorre el cuerpo de pies a cabeza. Varios investigadores paranormales han colocado grabadoras en ese lugar, captando lamentos desgarradores y gritos que no corresponden a ninguna voz presente. A medida que estas historias se acumulan, el hospital fue ganando un estatus legendario entre los amantes del misterio. Programas de televisión dedicados a lo paranormal viajaron hasta Kentucky para registrar la actividad del lugar, desde Ghost Hunters hasta Most Haunted. Todos los equipos coincidieron en lo mismo en Waverly Hills. No es solo un edificio abandonado, sino un punto donde lo inexplicable se manifiesta con fuerza. Con el paso de los años, la fama de Waverly Hills creció tanto que se convirtió en un destino obligado para los cazadores de fantasmas. No era necesario ser creyente en lo paranormal para sentir el peso del lugar. Bastaba con caminar por sus pasillos para que el aire denso y cargado hiciera difícil incluso respirar. Muchos visitantes describen la sensación como si algo invisible los acompañara, siguiéndolos muy de cerca. En las habitaciones vacías, todavía se escuchan golpes secos, como si alguien golpeara la pared desde el otro lado. A veces, esos golpes se repiten en patrones,
como si intentaran comunicarse. Otros aseguran que las puertas se cierran solas con un estruendo ensordecedor, aunque no haya corrientes de aire. Esas experiencias han sido grabadas en video y se han convertido en pruebas que, aunque discutidas, no dejan de ser inquietantes. Uno de los fenómenos más reportados es la presencia de sombras humanas que se deslizan por los corredores. Se ven altas, delgadas, sin rasgos definidos, pero con movimientos demasiado rápidos para ser normales. A menudo se detienen en las esquinas como si observaran a los intrusos y desaparecen al instante en la penumbra. Varios grupos de investigación captaron estas figuras en cámaras térmicas, donde se muestran como siluetas frías sin rastro de calor corporal. Los testigos suelen coincidir en que el cuarto piso es el más aterrador de todos. Allí, el ambiente cambia radicalmente en los visitantes, sienten náuseas, mareos y hasta dificultad para mantenerse en pie. Muchos creen que ese piso fue testigo de los tratamientos más crueles y de un número altísimo de muertes, lo que dejó impregnada una energía insoportable. Los guías del lugar confiesan que ellos mismos evitan permanecer allí demasiado tiempo. En ese mismo piso se han registrado voces claras, como conversaciones entre varias personas. Al poner grabadoras, los investigadores escuchan diálogos completos que no corresponden a ningún visitante. Algunas frases son inteligibles, como si fueran médicos discutiendo sobre un paciente, y otras son simples lamentos, susurros que se repiten una y otra vez. Los pasillos del cuarto piso parecen jugar con la mente de quienes los recorren. Es común que alguien afirme haber visto a una persona de pie en el extremo del corredor, inmóvil, observando en silencio, pero cuando se acercan, esa figura se desvanece en el aire. El efecto es tan real que incluso personas escépticas han salido aterradas después de vivirlo. Otro relato que persiste entre los visitantes es el de un hombre sin rostro. Dicen que aparece en diferentes sectores del hospital, siempre de pie mirando fijamente, aunque carece de ojos, nariz y boca. Algunos creen que es una manifestación colectiva del miedo de quienes entran al edificio. Otros aseguran que es el espíritu de un paciente que sufrió una muerte espantosa y ahora vaga eternamente, despojado de su identidad. Los ascensores también parecen cobrar vida propia. Aunque llevan décadas fuera de servicio, los guías cuentan que en ocasiones las puertas se abren y cierran solas. En noches tranquilas, se ha escuchado el sonido metálico de las poleas moviéndose, como si alguien los utilizara. Aquellos que se atreven a grabar han captado ruidos de cadenas arrastrándose y un eco metálico que no tiene explicación lógica. Las escaleras son otro punto inquietante. Más de un visitante ha asegurado escuchar pasos detrás de él al subir, pasos firmes que aumentan de ritmo, como si alguien lo persiguiera. Al detenerse, el sonido también se detiene. Al mirar atrás, nunca hay nadie. Esa experiencia es tan común que muchos entran en grupo para no vivirla solos, pero aún así, el pánico se apodera de ellos. A pesar de todo esto, cada año cientos de personas regresan. Es como si el horror que guarda Waverly Hills ejerciera una atracción irresistible. Algunos lo hacen por curiosidad, otros buscando pruebas de lo sobrenatural, y unos cuantos en busca de emociones extremas, pero casi todos coinciden en lo mismo. Uno nunca sale igual después de recorrer sus pasillos. Tras el cierre definitivo, en 1982, Waverly Hills quedó completamente abandonado. Lo que antes había sido un centro médico, ahora se convirtió en un enorme cascarón de concreto, con ventanas rotas, techos derrumbados y pasillos devorados por la humedad. El viento silbaba a través de los marcos oxidados, y la naturaleza comenzaba a reclamar lo que alguna vez fue suyo. El abandono atrajo a vándalos y curiosos. Muchos jóvenes entraban en busca de emociones fuertes, dejando grafitis en las paredes y rompiendo lo poco que quedaba en pie. Sin embargo, con ellos llegaron también rumores más oscuros en reuniones clandestinas, invocaciones satánicas y rituales practicados en el corazón del hospital. Las paredes, ya marcadas por la tragedia,
se llenaron de símbolos extraños que aún hoy pueden verse en sus ruinas. No fueron pocos los que aseguraron haber visto figuras encapuchadas recorriendo el lugar por las noches. Algunos visitantes improvisados se toparon con restos de velas negras, círculos dibujados en el suelo y restos de animales sacrificados. Todo esto solo aumentó la leyenda del hospital, que pasó de ser un sitio de sufrimiento médico a un espacio donde lo sobrenatural y lo macabro parecían encontrar terreno fértil. El hospital, ahora en ruinas, comenzó a ser conocido como uno de los lugares más embrujados del mundo. Historias de apariciones se mezclaban con relatos de rituales, creando una aura de terror que atraía a investigadores de todas partes. Cada exploración nocturna arrojaba nuevos testimonios en voces captadas en grabadoras, apariciones fugaces en fotografías, sombras que parecían seguir a los visitantes. Para los vecinos de Louisville, la presencia de Waverly Hills era una cicatriz en la ciudad. Algunos evitaban siquiera mirar hacia la colina, convencidos de que el lugar atraía energías oscuras. Otros, en cambio, lo veían como una mina de oro para el turismo de lo paranormal. Así, comenzaron las primeras visitas guiadas, ofreciendo a los valientes la oportunidad de recorrer el hospital en plena oscuridad. Con el tiempo, las visitas nocturnas se convirtieron en una experiencia casi obligatoria para los amantes del terror. Grupos de turistas caminaban con linternas en mano, escuchando la historia del lugar mientras sus pasos resonaban en los corredores vacíos. Muchos salían entre risas nerviosas, pero otros confesaban haber sentido algo imposible de explicar en una presencia pegada a sus espaldas. Un murmullo en el oído, un roce helado en la piel. Los guías del hospital saben bien qué zonas generan más miedo. El cuarto piso, la Habitation 502 y el túnel de la muerte son los puntos clave del recorrido. Allí apagan las luces, invitan al grupo a guardar silencio y esperan. En esos segundos de penumbra total, el hospital parece despertar, como si algo aún habitara sus muros. No son pocas las ocasiones en que alguien rompe el silencio con un grito, convencido de haber visto una sombra o escuchado un susurro. La fama internacional llegó pronto. Waverly Hills apareció en programas de televisión, documentales y series dedicadas a lo sobrenatural. Equipos de investigación pasaron noches enteras grabando en sus instalaciones, y todos ellos salieron con material de inquietantes psicofonías, objetos que se movían solos y siluetas captadas en cámaras infrarrojas. El hospital pasó de ser una ruina olvidada a un ícono del misterio. Hoy en día es considerado uno de los lugares más embrujados del mundo. Miles de personas viajan cada año hasta Kentucky solo para recorrer sus pasillos y sentir en carne propia la atmósfera terrorífica. Waverly Hills no es un decorado de película en una atracción, es un espacio cargado de muerte, dolor y experiencias inexplicables que siguen resolviendo. Lo que alguna vez fue construido con la intención de salvar vidas, terminó convertido en un momento de sufrimiento. Y esa energía acumulada durante de caudales parece haberse quedado atrapada en sus manos. Quienes visitan el hospital no saben, no se trata solo de escuchar historias. Se trata de caminar en un lugar donde el pasado aún respira, y los muertos pueden sentirse. Caminar por Waverly Hills es recorrer un lugar donde cada rincón respira historia y misterio. No es solo un edificio abandonado. Es un recordatorio tangible del sufrimiento humano, de la desesperación de una época en que la ciencia no tenía respuestas. Cada pared agrietada, cada puerta oxidada, parece guardar un secreto que nunca será revelado del todo. Los investigadores coinciden en que la energía del hospital no se compara con la de otros sitios embrujados. Aquí, el dolor fue real, constante y prolongado durante décadas. Miles de personas murieron entre estos muros, y es lógico pensar que algo de ellos quedó impregnado, incapaz de abandonar el lugar. Tal vez sean ecos, tal vez recuerdos, o quizás presencias que aún esperan ser escuchadas. No es extraño que quienes entran a Waverly Hills
lo hagan buscando pruebas de lo sobrenatural. Pero muchos salen con algo más profundo, una reflexión sobre la fragilidad de la vida y la delgada línea que separa la cordura de la locura, la salud de la enfermedad, la esperanza de la desesperación. Ese hospital fue en sí un momento, un símbolo de lucha contra lo inevitable. Y sin embargo, lo que sobrevive hoy no son los logros médicos, sino los fantasmas de sus fracasos. Historias de enfermeras que se arrojaron al vacío, de pacientes que murieron solos, de médicos que experimentaron sin éxito. El eco de todo eso parece seguir resonando en los pasillos, como si el tiempo se hubiera detenido en el punto más oscuro de su historia. Los visitantes suelen llevarse recuerdos difíciles de borrar, un roce helado en la piel, una sombra imposible de explicar, o la certeza de que alguien los observaba desde la penumbra. Incluso los más escépticos confiesan que algo se siente diferente, como si la lógica no bastara para comprender lo que ocurre entre esas paredes. Waverly Hills es hoy un monumento al terror real, un sitio donde lo inexplicable convive con lo documentado, donde la historia sangrienta se mezcla con leyendas que crecen con cada visita. No hace falta inventar nada. Los hechos hablan por sí solos, y las experiencias de miles de personas siguen alimentando la oscura reputación del lugar. Quizás lo más aterrador no sea lo que se ve, sino lo que se siente, porque hay quienes aseguran que, incluso al salir Waverly Hills, los acompaña sueños perturbadores, voces en la noche, o la sensación de que trajeron consigo algo del hospital, como si el lugar se negara a dejar partir a quienes se atreven a entrar en su territorio. Y esa es la verdadera fuerza de este sitio. No termina en la colina donde se levanta su esqueleto de concreto. Se mete en la mente memoria, en el alma de quienes lo visitan. Se convierte en una presencia silenciosa que te acompaña, aunque ya estés lejos de sus pasillos oscuros. El hospital psiquiátrico de Waverly Hills es sin duda uno de los escenarios más inquietantes de la historia moderna. Su legado no es solo médico, sino también espiritual y psicológico. Es un recordatorio de que el dolor humano deja huellas profundas, y de que a veces esas huellas no desaparecen nunca. Así que la próxima vez que escuches un ruido extraño en la oscuridad, o sientas un escalofrío inexplicable recorriendo tu espalda, recuerda que hay lugares en el mundo donde esas sensaciones son el pan de cada día. Lugares como Waverly Hills, donde lo imposible parece volverse real. Gracias por acompañarme en este recorrido por una de las historias más inquietantes del planeta. Si te gustan este tipo de relatos y quieres seguir explorando más misterios y horrores reales, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta comunidad de amantes del terror. Y recuerda, la oscuridad siempre guarda secretos. Nunca sabes cuándo uno de ellos podría estar observándote.